El mundo está lleno de sonidos, música, risas, la cacofonía del día a día, pero se rumorea que algunos sonidos encierran una oscuridad incomprensible, grabaciones, tanto de audio como de vídeo, imbuidas de un poder siniestro. Estas son las grabaciones malditas, de las que se habla en susurros. Son la materia de las pesadillas, acechando en las sombras de nuestro inconsciente colectivo. Las leyendas urbanas hablan de canciones que llevan a la locura a quienes las escuchan, cintas de vídeo que muestran rituales innombrables. Estas historias juegan con nuestros miedos más profundos, el terror primario a lo desconocido, pero son solo historias. ¿O encierran una pizca aterradora de verdad? El atractivo de estos relatos es innegable. Hablan de una fascinación por lo prohibido, el deseo de mirar más allá del velo de nuestra realidad. Pero ten cuidado, querido espectador. Adentrarse en el mundo de las grabaciones malditas es adentrarse en la oscuridad. ¿Eres lo suficientemente valiente como para continuar? Check one, check two, check. El sonido es una fuerza poderosa. Puede calmar e inspirar, pero también puede inquietar y aterrorizar. Se dice que ciertas frecuencias resuenan con una oscuridad que yace latente en todos nosotros. Estas son las llamadas frecuencias demoníacas. Sonidos cuidadosamente elaborados para abrir una puerta al otro lado. Abundan las leyendas de canciones que llevan a los oyentes a la locura, la violencia, incluso al suicidio. La música en sí a menudo se describe como discordante, inquietante, llena de una inexplicable sensación de temor. Algunos afirman que estas pistas contienen mensajes subliminales, ocultos dentro del tapiz sónico, que se abren camino en el subconsciente del oyente. Basta con mirar la historia de la censura musical para ver el poder que tiene. Desde el pánico satánico de los años 80 hasta los debates actuales sobre las letras violentas, la música se ha visto durante mucho tiempo como una fuente potencial de corrupción. ¿Pero puede el sonido realmente poseer tal poder? ¿Puede ser un conducto hacia el mal? La respuesta, como con la mayoría de las cosas en este ámbito, está envuelta en misterio. Pero una cosa es cierta: la mente humana es frágil, fácilmente influenciada por el mundo que la rodea. Y el sonido, con su capacidad de eludir nuestras defensas conscientes y penetrar profundamente en nuestro subconsciente, puede ser una de las herramientas de manipulación más potentes a nuestra disposición. En la era digital, la información fluye libremente, pero se susurra de grabaciones que se mantienen ocultas, guardadas bajo llave, lejos de miradas indiscretas. Estos son los archivos prohibidos, que contienen cintas de audio y vídeo. Se rumorea que contienen imágenes y sonidos demasiado perturbadores para la psique humana. Algunos hablan de películas snuff. Su existencia misma es un testimonio escalofriante de la depravación humana. Otros susurran sobre rituales grabados en cinta, invocaciones de males antiguos que desafían toda explicación. Se dice que estas grabaciones están malditas y que sus espectadores están condenados a sufrir destinos inimaginables. Las historias varían, pero la idea principal es clara. Hay cosas en este mundo que es mejor no ver ni oír. El simple hecho de ver estas grabaciones prohibidas es invitar a una oscuridad a tu vida que nunca podrás deshacer. ¿Son estos cuentos simplemente producto de imaginaciones hiperactivas? ¿O insinúan un mundo oculto, un lado oscuro de la realidad donde las líneas entre la fantasía y la pesadilla se desdibujan? La verdad, como las propias grabaciones, sigue siendo esquiva. Pero las historias persisten, transmitidas en susurros y sombras, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos no deben ser desenterrados. Los rituales siempre han tenido cierto poder. Son una forma de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de acceder a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero ¿qué ocurre cuando esos rituales se graban en película o cinta? ¿Conservan su potencia, su capacidad de influir en el mundo que les rodea? Hay quien cree que ciertas grabaciones, especialmente las que representan rituales oscuros o prohibidos, se convierten en receptáculos de las energías que capturan. Estas grabaciones, dicen, no son meramente documentos de eventos, sino conductos activos a otros reinos. Abundan las historias de actividad paranormal en torno a tales grabaciones. Ruidos inexplicables,
objetos que se mueven solos, incluso apariciones que se presentan a quienes se atreven a mirar o escuchar. Algunos creen que estos sucesos son el resultado de los rituales mismos, su poder filtrándose a través de las grabaciones y hacia nuestra realidad. Otros sugieren una explicación más psicológica. Quizás las grabaciones actúan como detonantes, despertando habilidades psíquicas latentes en quienes las experimentan, o tal vez el poder no reside en las grabaciones en sí, sino en la creencia que proyectamos sobre ellas. Sea cual sea la explicación, una cosa es cierta: la línea entre la documentación y la participación se vuelve borrosa cuando se trata de grabaciones de rituales, y quienes se atreven a cruzar esa línea pueden enfrentarse a consecuencias que nunca hubieran imaginado. En hospitales abandonados se han encontrado cintas que muestran rituales oscuros y perturbadores. En sótanos olvidados, las grabaciones de rituales han dejado una huella indeleble de horror. Las historias de terror sobre estas cintas son numerosas y aterradoras. En algunos casos, las grabaciones de audio encontradas en estos lugares han captado voces y sonidos inexplicables. Los relatos de quienes han encontrado estas cintas hablan de experiencias paranormales y visiones aterradoras. Los lugares siniestros donde se encuentran estas grabaciones solo aumentan el misterio y el miedo. Y quienes se atreven a ver o escuchar estas grabaciones a menudo se enfrentan a consecuencias inimaginables. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos que han capturado la imaginación del público. Algunos de estos casos han llevado a descubrimientos innovadores, mientras que otros permanecen envueltos en el misterio. Hoy nos adentramos en algunos de estos casos famosos y exploramos la incesante búsqueda de la verdad. Desde la desaparición de Amelia Earhart hasta el enigma del Triángulo de las Bermudas, estas historias continúan intrigando y desconcertando a expertos y entusiastas por igual. Cada caso presenta su propio conjunto de desafíos y preguntas, llevando al límite nuestra comprensión. Pero no son solo los misterios en sí mismos los que nos cautivan. Son los incansables esfuerzos de aquellos que dedican sus vidas a descubrir la verdad. Investigadores, científicos, todos juegan un papel crucial en la reconstrucción del rompecabezas, a menudo enfrentándose a numerosos obstáculos en el camino. Al examinar estos casos, también reflexionamos sobre el deseo humano de buscar respuestas, de comprender lo desconocido y de dar cierre a preguntas sin resolver. La búsqueda de la verdad es un viaje que requiere perseverancia, curiosidad y un compromiso inquebrantable para descubrir los hechos. Así que adentrémonos en estos fascinantes casos y veamos qué podemos aprender del pasado, mientras continuamos nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Los expertos llevan mucho tiempo debatiendo si estas experiencias son simplemente juegos de la mente o auténticos sucesos paranormales. Algunos dicen que nuestros cerebros son capaces de crear alucinaciones muy reales, sobre todo cuando tenemos estrés o miedo. Otros creen que existen mundos más allá de nuestra comprensión, donde habita lo sobrenatural. Parece que la verdad está en un punto intermedio, rodeada de misterio e intriga. Mucha gente ha compartido sus propias historias de miedo sobre grabaciones malditas. Hablan de cosas raras que pasan, cosas que no se pueden explicar y un miedo muy grande. Estos encuentros personales hacen que la leyenda parezca más real y nos hacen preguntarnos qué sabemos y qué nos da miedo. ¿Por qué nos sentimos atraídos por lo desconocido, a pesar del peligro? Es una pregunta tan vieja como la propia humanidad. La fascinación por el misterio, la emoción de lo prohibido y las ganas de entender lo incomprensible nos empujan hacia la oscuridad. Está en nuestra naturaleza explorar, ir más allá de los límites y enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. La creencia es una fuerza poderosa. Puede moldear nuestra realidad, influir en nuestras acciones e incluso alterar nuestra percepción del mundo. Pero con la creencia viene la responsabilidad. El precio de la curiosidad puede ser alto, llevándonos por caminos de los que tal vez no haya retorno. A medida que nos adentramos en estos misterios, debemos recordar andar con cuidado, porque la línea entre la realidad y la ilusión a menudo es peligrosamente delgada.
Las frecuencias prohibidas. Sonidos específicos como el tono de 440 Hz o las frecuencias infrasónicas que, según algunas teorías, pueden alterar la mente humana y conectar con lo desconocido. Realidad número 1. La frecuencia de 440 Hz, comúnmente conocida como la afinación estándar para instrumentos musicales, ha sido objeto de controversia. Algunos afirman que altera la conciencia humana. Realidad número 2. Las frecuencias infrasónicas, por debajo del rango del oído humano, pueden causar inquietud y ansiedad. Algunos creen que estas frecuencias pueden incluso inducir alucinaciones visuales y auditivas. Realidad número 3. Las investigaciones han demostrado que ciertas frecuencias pueden afectar las ondas alfa del cerebro asociadas con la relajación y la claridad mental, lo que podría alterar el estado de conciencia de una persona. Realidad número 4. Hay relatos históricos que sugieren que las civilizaciones antiguas usaban frecuencias de sonido específicas en rituales para alcanzar estados alterados de la mente y conectar con los reinos espirituales. Realidad número 5. Algunas teorías de la conspiración proponen que los gobiernos y las organizaciones secretas han experimentado con la manipulación de frecuencias para el control mental y la guerra psicológica. Realidad número 6. El fenómeno conocido como el zumbido, un ruido persistente de baja frecuencia que se escucha en varias partes del mundo, sigue sin explicación y se ha relacionado con estas frecuencias prohibidas. Realidad número 7. A pesar de la falta de pruebas concretas, el atractivo de las frecuencias prohibidas sigue cautivando la imaginación, difuminando las líneas entre la ciencia, el misticismo y la conspiración. A medida que profundizamos en los misterios del sonido, debemos andar con cuidado. El poder de la creencia y el precio de la curiosidad siempre están presentes, recordándonos que algunas puertas, una vez abiertas, quizás nunca se cierren. Adentrándonos en el reino de las grabaciones malditas, nos topamos con un fenómeno que ha desconcertado e intrigado a los oyentes durante décadas. Las estaciones de números. Estas emisiones de radio clandestinas transmiten secuencias de números, a menudo mezcladas con sonidos extraños y voces distorsionadas, y están envueltas en un halo de misterio. Aquí les traigo 3 historias escalofriantes sobre estas enigmáticas transmisiones. Historia 1. El cazador furtivo de Lincolnshire. Una de las estaciones de números más famosas, conocida como el cazador furtivo de Lincolnshire, se creía que se emitía desde una base militar británica. Esta estación transmitía una melodía inquietante, seguida de una voz de mujer que leía grupos de números. Durante años, los oyentes especularon con la posibilidad de que las transmisiones fueran mensajes cifrados para espías. La estación dejó de emitir de repente en 2008, dejando tras de sí un montón de preguntas sin respuesta y grabaciones que dan escalofríos. Historia 2. La Rapsodia Sueca. A principios de los 2000, una estación de números conocida como la Rapsodia Sueca cautivó la imaginación de quienes se la encontraban. La estación emitía la voz de una niña pequeña recitando números en alemán, acompañada de la melodía inquietante de una caja de música. Algunos creían que se trataba de una comunicación de espionaje de la época de la Guerra Fría, mientras que otros pensaban que tenía un origen más siniestro y paranormal. El verdadero propósito de las emisiones sigue siendo un misterio a día de hoy. Historia 3. UBB76, el zumbador. Quizás la más persistente y enigmática de las estaciones de números sea UBB76, también conocida como el zumbador. Esta estación rusa lleva emitiendo un zumbido monótono desde finales de los años 70, interrumpido de vez en cuando por mensajes cifrados y ruidos inexplicables. A pesar de las extensas investigaciones y especulaciones, el propósito de UBB76 sigue siendo desconocido, lo que da pie a teorías que van desde operaciones militares hasta experimentos de viajes en el tiempo. Estas historias de estaciones de números nos recuerdan lo fina que es la línea que separa lo conocido de lo desconocido. Al escuchar estas transmisiones espeluznantes, nos preguntamos sobre la verdadera naturaleza de estas misteriosas emisiones y los secretos que pueden esconder. Nos adentramos aún más en el reino de las grabaciones malditas, y una historia destaca por su legado inquietante y sus trágicas consecuencias.
Esta es la historia de Gloomy Sunday, también conocida como la canción suicida húngara. Escrita en la década de 1930 por el compositor húngaro Resso Serés, Gloomy Sunday rápidamente se ganó una oscura reputación. La melodía melancólica y la letra dolorosa supuestamente llevaron a muchos oyentes a la desesperación, lo que resultó en un número inquietante de suicidios. Dato número 1. La letra original de la canción, escrita por el poeta László Jábor, describe el lamento final de un amante desconsolado antes de quitarse la vida. Dato número 2. Las leyendas urbanas afirman que la canción fue prohibida en Hungría y otros países, ya que las autoridades temían su supuesta influencia en las personas vulnerables y deprimidas. Dato número 3. La versión en inglés de Billie Holiday de la canción en 1941 llevó a Gloomy Sunday a una audiencia más amplia, consolidando aún más su reputación espeluznante. Dato número 4. A pesar de las historias escalofriantes, no hay evidencia concreta que vincule la canción directamente con ningún suicidio. Sin embargo, el poder de la sugestión y el tono lúgubre de la canción han perpetuado su leyenda siniestra. Dato número 5. Algunos teóricos sugieren que la combinación de la tonalidad menor de la canción y la letra conmovedora crea un efecto psicológico que amplifica los sentimientos de tristeza y desesperanza. Dato número 6. El compositor, Resso Serés, tuvo un final trágico. Según se informa, se quitó la vida en 1968, agregando otra capa a la oscura mitología de la canción. Al reflexionar sobre la historia de Gloomy Sunday, recordamos el profundo impacto que la música puede tener en la psique humana. La melodía inquietante sirve como testimonio de la delgada línea entre el arte y lo desconocido, donde la belleza y la oscuridad a menudo se entrelazan. Al final, ya sea que Gloomy Sunday realmente posea un poder maldito o sea simplemente un producto de la imaginación humana, se erige como un recordatorio escalofriante de los misterios que se encuentran dentro del mundo del sonido. Mientras nos adentramos en el reino de las grabaciones malditas, nos topamos con una leyenda especialmente perturbadora, una que ha perseguido Internet durante años. Esta es la historia de El Estafador, un vídeo que supuestamente lleva a sus espectadores a la locura. Según la leyenda, El Estafador es un vídeo misterioso que contiene imágenes inquietantes y sonidos horripilantes que perturban profundamente la mente de quienes se atreven a verlo. Dato número 1. Los orígenes de El Estafador están envueltos en misterio, sin información clara sobre quién lo creó o por qué. Algunos creen que fue parte de un experimento psicológico que salió mal, mientras que otros piensan que fue producido por una secta desconocida. Dato número 2. El vídeo supuestamente surgió en la Red Oscura, donde ganó notoriedad por sus supuestos efectos en los espectadores. Las descripciones del vídeo varían, pero los elementos comunes incluyen figuras grotescas, rostros distorsionados y risas infantiles espeluznantes. Dato número 3. Las leyendas urbanas afirman que quienes ven El Estafador experimentan pesadillas, alucinaciones y una sensación de fatalidad inminente. En casos extremos, se dice que algunos han caído en la locura o incluso se han quitado la vida. Dato número 4. A pesar de su reputación aterradora, no hay pruebas concretas de la existencia del vídeo. La mayoría de los relatos de El Estafador provienen de fuentes anónimas o historias de segunda mano, lo que dificulta comprobar la verdad tras la leyenda. Dato número 5. Algunos escépticos argumentan que El Estafador no es más que un mito moderno, alimentado por el poder de la sugestión y la tendencia humana a fascinarse por lo macabro. Dato número 6. Independientemente de su autenticidad, la leyenda de El Estafador sirve como un escalofriante recordatorio de los rincones oscuros de Internet, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja. Al reflexionar sobre la historia de El Estafador, recordamos la potente influencia de los medios en la psique humana. Exista o no el vídeo realmente, su leyenda ha dejado una marca indeleble en quienes han oído hablar de él. Al final, El Estafador se erige como un testimonio del atractivo perdurable de lo desconocido y los peligros que acechan en la era digital.
Nos desafía a considerar los límites de nuestra curiosidad y el precio que podemos pagar por aventurarnos demasiado en la oscuridad. La historia de El estafador sigue siendo un enigma inquietante, un mito moderno que continúa cautivando y aterrorizando a quienes se atreven a explorar las profundidades de Internet. Nos adentramos en el reino de las grabaciones malditas y encontramos un fenómeno escalofriante: las cintas de exorcismos reales. Estas grabaciones, llenas de voces inquietantes, gritos y fenómenos inexplicables, han fascinado y aterrorizado a los oyentes durante décadas. Dato número 1. Se dice que las cintas de exorcismo son grabaciones de audio reales de rituales de exorcismo destinados a liberar a individuos de la posesión demoníaca. Estas cintas capturan los sonidos crudos y sin filtrar de estas intensas sesiones, incluyendo las voces de los poseídos y las oraciones de los exorcistas. Dato número 2. Una de las grabaciones de exorcismo más infames es el caso de Anneliese Michel. Sus cintas de exorcismo revelan vocalizaciones perturbadoras y sonidos guturales que muchos creen que solo podrían provenir de un alma verdaderamente atormentada. Dato número 3. Estas grabaciones a menudo incluyen fenómenos escalofriantes como ruidos inexplicables, cambios repentinos de temperatura y la aparición de marcas misteriosas en los cuerpos de los poseídos. Dato número 4. El Vaticano tiene una larga historia de documentar exorcismos. Algunas de estas grabaciones se mantienen en secreto, pero algunas se han filtrado al público, lo que aumenta la mística y el miedo que rodea estos rituales. Dato número 5. Los escépticos argumentan que los sonidos que se escuchan en las cintas de exorcismo pueden explicarse por condiciones psicológicas como el trastorno de identidad disociativo o la esquizofrenia. Sin embargo, los creyentes sostienen que estas grabaciones son prueba de lo sobrenatural. Dato número 6. Escuchar cintas de exorcismo no es para los débiles de corazón. Muchos informan sentir una sensación de temor, ansiedad e incluso incomodidad física mientras escuchan estas grabaciones. Algunos afirman haber experimentado pesadillas y otras perturbaciones después de la exposición a las cintas. Dato número 7. A pesar del miedo y la controversia que la rodea, las cintas de exorcismo sirven como un poderoso recordatorio de la lucha continua de la humanidad con lo desconocido y lo lejos que llegaremos para buscar la liberación de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Las cintas de exorcismo continúan siendo una fuente de intriga y terror, borrando la línea entre la fe y el miedo. Ya sea que creas en su autenticidad o no, estas grabaciones sin duda capturan la imaginación y los rincones más oscuros de la psique humana. Adentrándonos en el reino de las grabaciones malditas, nos encontramos con un fenómeno escalofriante: el backmasking. Esta inquietante práctica consiste en ocultar mensajes dentro de pistas musicales que solo se revelan al reproducirlas al revés. Aquí os presento 3 historias infames de backmasking que han puesto los pelos de punta a más de uno. Historia número 1. Los Beatles y la conspiración de la muerte de Paul. Uno de los casos más tempranos y famosos de backmasking involucra a los Beatles. Fans que reprodujeron la canción Revolution 9 de su álbum Blanco al revés afirmaron escuchar la frase «Enciéndeme, hombre muerto», alimentando la teoría de que Paul McCartney había muerto y había sido reemplazado por un doble. Este mensaje, intencionado o no, ha mantenido vivo el rumor durante décadas y continúa cautivando la imaginación de los fans en todo el mundo. Historia número 2. Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. La icónica canción Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, ha sido objeto de afirmaciones de backmasking. Al reproducirla al revés, algunos oyentes aseguran escuchar mensajes satánicos, incluyendo la frase «Por mi dulce Satán». A pesar de que la banda niega cualquier mensaje oculto, la controversia solo ha aumentado la mística de la canción y la leyenda del backmasking en el rock. Historia número 3. Another One Bites the Dust, de Queen. El éxito de Queen, Another One Bites the Dust, es otra canción que ha sido analizada en busca de mensajes ocultos. Algunos afirman que al reproducir el coro al revés suena como «es divertido fumar marihuana», aunque muchos argumentan que se trata simplemente de pareidolia auditiva, donde el cerebro interpreta sonidos aleatorios como patrones familiares.
El supuesto mensaje ha generado debates sobre la influencia de los mensajes subliminales en la música. El backmasking sigue siendo un aspecto controvertido y fascinante de la historia de la música. Ya sea que creáis que estos mensajes ocultos son intencionales o meras coincidencias, esta práctica inquietante continúa intrigando y aterrando, borrando las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Nos adentramos en el reino de las grabaciones malditas y encontramos un capítulo escalofriante y trágico en la historia de las sectas y los rituales masivos. Las grabaciones de la Puerta del Cielo. Estas cintas de audio y vídeo, capturadas por los miembros de la secta antes de su ritual final, ofrecen una mirada inquietante a sus mentes y creencias. Dato número 1. Los mensajes de despedida. En estas grabaciones, los miembros de la Puerta del Cielo, vestidos con ropa idéntica y hablando en tonos tranquilos, casi serenos, se despiden de sus seres queridos. Sus palabras, aunque intentan ser reconfortantes, llevan una corriente subterránea espeluznante de finalidad y resignación. Dato número 2. Las instrucciones finales. Las cintas incluyen instrucciones detalladas del líder de la secta, Marshall Applewhite, que describe los pasos que los miembros deben seguir para prepararse para su partida. Su voz autoritaria pero inquietante los guía a través del ritual, reforzando las creencias de la secta y el final inminente. Dato número 3. Las creencias de la secta. Las grabaciones revelan la convicción de la secta de que ascenderían a un nivel superior de existencia a bordo de una nave espacial extraterrestre, siguiendo al cometa Hale-Bopp. Esta creencia, aunque extraña para los de afuera, estaba profundamente arraigada en los miembros, como lo demuestra su fe inquebrantable en las grabaciones. Dato número 4. La calma antes del fin. Quizás el aspecto más perturbador de estas grabaciones es la calma de los miembros. Parecen serenos y en paz, un marcado contraste con el trágico resultado que les esperaba. Esta tranquilidad espeluznante añade una capa de horror a las cintas ya de por sí inquietantes. Dato número 5. La dinámica del grupo. Las grabaciones ofrecen información sobre la dinámica del grupo dentro de la secta. Los miembros hablan de su unidad, su propósito compartido y su profundo respeto y reverencia por su líder. Este sentido de comunidad, aunque reconfortante para ellos, subraya la poderosa influencia de las sectas en el comportamiento y el pensamiento individual. Dato número 6. El legado de las grabaciones. Estas cintas se han convertido en un sombrío recordatorio de los peligros de la fe ciega y la manipulación. Sirven como una advertencia, destacando las consecuencias devastadoras de las creencias extremistas y el poder de los líderes carismáticos. Dato número 7. Las consecuencias inquietantes. Las grabaciones de la Puerta del Cielo continúan atormentando a quienes las estudian, proporcionan un testimonio escalofriante de los trágicos eventos que se desarrollaron y las vidas perdidas en nombre de una creencia equivocada. Estas cintas, aunque ahora silenciosas, resuenan a través de la historia como un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la psique humana. Al escuchar estas grabaciones, nos enfrentamos a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y al aterrador poder de las creencias. Nos recuerdan que a veces los sonidos más inquietantes no son los de lo sobrenatural, sino los ecos de nuestros propios miedos y vulnerabilidades. Nos adentramos en el reino de las grabaciones malditas y descubrimos un capítulo escalofriante en la historia de la manipulación psicológica, el proyecto MK Ultra. Este infame programa de la CIA buscaba explorar el potencial del control mental a través de varios métodos, incluyendo el uso del sonido. Punto número 1. El uso del ruido blanco. El ruido blanco se usaba con frecuencia en los experimentos del MK Ultra para desorientar y confundir a los sujetos. Este sonido continuo e invariable podía inducir ansiedad y perturbar los patrones normales de pensamiento, haciendo a los individuos más susceptibles a la sugestión. Punto número 2. Mensajes subliminales. Escondidos dentro de grabaciones de audio aparentemente inocuas, los mensajes subliminales estaban diseñados para influir en la mente subconsciente. Estos mensajes a menudo estaban enmascarados por otros sonidos,
haciéndolos imperceptibles para el oído consciente, pero potencialmente impactantes en el comportamiento y la toma de decisiones. Punto número 3. Manipulación de frecuencias. Al alterar las frecuencias de audio, los investigadores buscaban inducir estados emocionales específicos en los sujetos. Los sonidos de baja frecuencia podían evocar sentimientos de terror o inquietud, mientras que los tonos de alta frecuencia podían crear una sensación de urgencia o pánico. Punto número 4. El uso de pulsos binaurales. Se creía que los pulsos binaurales, creados al reproducir frecuencias ligeramente diferentes en cada oído, alteraban la actividad de las ondas cerebrales. Esta técnica se exploró como un medio para inducir estados de trance o aumentar la sugestibilidad en los sujetos. Punto número 5. Bucles de audio repetitivos. La repetición de sonidos o frases específicas se utilizaba para reforzar mensajes y romper la resistencia mental. Este bombardeo de audio implacable podía llevar a un estado de fatiga mental, haciendo a los sujetos más dóciles y abiertos a la manipulación. Punto número 6. Desencadenantes emocionales. Ciertos sonidos se identificaron como desencadenantes de respuestas emocionales. Estos desencadenantes se usaban estratégicamente para evocar miedo, tristeza o euforia, dependiendo del resultado deseado del experimento. Punto número 7. El legado de las grabaciones del MK Ultra. Los sonidos y las técnicas exploradas en el proyecto MK Ultra han dejado un impacto duradero en nuestra comprensión de la manipulación psicológica. Estas grabaciones sirven como un recordatorio inquietante de hasta dónde pueden llegar las instituciones en la búsqueda del control y los límites éticos que se cruzaron. Estos artefactos de audio, aunque ahora silenciosos, resuenan a través de la historia como una severa advertencia de los peligros del poder sin control y la vulnerabilidad de la mente humana. Al escuchar estas grabaciones, nos enfrentamos a los rincones más oscuros de la experimentación humana y a la escalofriante realidad de cómo el sonido puede ser utilizado como arma contra nosotros. Nos recuerdan que, a veces, los sonidos más perturbadores no son los de lo sobrenatural, sino los ecos de nuestra propia capacidad de manipulación y control.